Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Juan 8, versículos del 31 al 36, en la Nueva Biblia de las Américas. Y yo soy Rafael Mangual. Bienvenidos a otro episodio más de Bridge Radio en español. Estamos emocionados nuevamente de estar con ustedes en este día. Y tenemos una invitada súper especial. Y queremos hablar de la libertad. Mucha gente se pregunta qué es lo que nosotros encontramos en el Señor. Verdaderamente encontramos la libertad para nuestras almas, para nuestras vidas y para vida eterna. Así es que queremos compartir las buenas nuevas de Jesucristo en esta mañana desde aquí, desde Bridge Ministries en Laredo, Texas. Somos un ministerio reformado que se encarga de enseñar a las personas acerca de la palabra del Señor. Vamos a estar haciendo entrevistas de autores, escuchando testimonios y compartiendo con ustedes la gloriosa verdad del Evangelio de Jesucristo. Así es que, ¿estamos listos en esta mañana? Vamos a comenzar. En este día tenemos como invitada especial a Nedelka Medina. Nedelka es esposa de Diego y madre de Patience, George, Marisa, Caleb, Mercy y Lila. Estos 5 regalos del Señor fueron dados por medio de la adopción. Nedelka se deleita en la educación de sus hijos, aprende mucho de ellos a través de las oportunidades ofrecidas por medio de la escuela en casa y el compartir con ellos en el día a día. Actualmente son miembros de Grace Community Church en San Antonio, Texas, donde Diego sirve como diácono e intérprete. Nedelka disfruta mucho en servir y apoyar a mujeres cristianas en Latinoamérica por medio de la enseñanza de las Escrituras y del diseño de Dios. Ha tenido el privilegio de ministrar a mujeres en varias iglesias en diferentes países y actualmente colabora como coordinadora editorial de Team Chalice en español. Recibimos en este día a Nedelka Medina. Bienvenida a Bridge Radio en español. Hola, Rafael. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acceder a estar con nosotros. Y estábamos hablando del tema de la libertad y de la libertad que Cristo ofrece, pero antes de que entremos en profundidad en el tema, cuéntanos acerca de ti, de dónde vienes, de lo que estás haciendo, del ministerio y de tu familia. Bueno, nací en Nicaragua, Managua, Nicaragua, Centroamérica, y tuve una niñez muy, muy linda. Fui la única hija por 6 años y fue precioso. Pero a la edad de 6 años viví una experiencia muy dura que cambió mi vida y que hubo un antes y después. A la edad de 6 años pasé por la experiencia de un abuso sexual y fue con una persona de mucha confianza en el hogar, una persona muy conocida que tenían confianza, y eso marcó mi vida. Después, a la edad de 10 años, salimos para Estados Unidos y después Canadá. Ahí fui criada y a los 23 años regresé a Nicaragua. ¿Qué estoy haciendo ahora? Wow, Rafael, ¿dónde inicio? Porque la verdad es una pasión para mí servir en diferentes áreas, pero el Señor ha dado oportunidades de servir a Latinoamérica. El Señor me ha dado un amor por Latinoamérica, lo cual antes no estaba siendo latina, y es algo que me gustaría compartir más adelante, pero diferentes áreas en la iglesia local, a nivel de Latinoamérica, con Team Chalice en español, y ahora con Media Gratia, que es un ministerio que produce documentales. Así es que gloria al Señor por mantenernos ocupados en su obra. Qué bueno escuchar cómo el Señor restaura a las personas, ¿verdad? Verdaderamente que hay experiencias que marcan la vida de todos nosotros como personas y que pueden impactar todas las áreas de nuestra vida, porque tú hablas de una experiencia de abuso y la gente dice, ok, ya eso pasó, fue a los 6 años, pero cuéntanos cómo esa experiencia que la gente ve como algo que está aislado, como que está en el pasado y que no, tienes que superarlo, tienes que pasarlo, ya eres mamá, ya eres esposa, ya trabajas en ministerio.
¿Cómo esa experiencia puede marcar, impactar tantas áreas de tu vida como las impactaron? Porque queremos saber más. Sé que hubo cosas que vinieron a raíz de eso. ¿En qué áreas de tu vida te afectó? ¿Y qué consecuencias hubo? Bueno, fue a la edad de 6 años, pero ese abuso pasó por 2 años. Entonces salí del país a los 8 años y por eso paró. Pero de los 8 a los 23 años, mi vida fue muchas áreas oscuras que yo no tenía una respuesta. No sabía el por qué yo pensaba y vivía de esa manera. Pero varias de las áreas fue, por ejemplo, el no querer casarme. Yo nunca pensé que me iba a casar por la desconfianza a los hombres, etc. Y mucho menos tener hijos. Yo dije, lo que me pasó a mí, yo no quiero que mis hijos pasen por eso, entonces yo no quiero ser mamá. Y eso marcó toda mi vida, al ver a los hombres y tener desconfianza, no querer ni siquiera entrar en relaciones, etc. Y mucho menos con los niños. Los niños me llamaban la atención, pero yo no pensaba que yo iba a poder ser mamá. Entonces, esas 2 áreas que son fundamentales en el ser humano, querer casarse y tener niños, eso para mí fue algo totalmente negativo, que yo no quería tener parte en eso. Uh-huh. Hasta que el Señor me salva y empieza a renovar mi mente en esas 2 áreas. Amén. Y vemos que verdaderamente te afectó en tus relaciones. ¿Hubo algún otro tipo de relación familiar o de amigos que se te hacía difícil relacionarte con las personas por esa situación? ¿Y qué tal de tu relación con Dios? ¿Cómo viste a Dios después de haber pasado esto? ¿Cómo veías al Señor? Fíjate que eso es bien interesante porque tenía una abuelita, la mamá de mi mamá, que era muy religiosa. Y ella me llevaba a la iglesia, me involucraba en actividades religiosas. Y eso fue un despertar para mí, que en vez de odiar o no querer saber nada de Dios, fue lo contrario. Entre más escuchaba acerca de ese Dios que estaba en el cielo, yo quería saber más. Y déjame decirte que cuando esta persona abusaba de mí a los 6 años, él me contaba historias de Jesús. Wow. Entonces, mientras abusaba de mí, me hablaba de un Jesús que invitaba a los niños, que era un Jesús bueno, que caminó en la tierra, que perdonaba a los pecadores. Wow. Y yo quería escuchar esas historias que él me contaba mientras abusaba de mí. Entonces, cuando crecí como en la adolescencia, algo despertó en mí de querer conocer a ese Dios de cual ese hombre me hablaba mientras abusaba de mí. Wow. Entonces, yo no miraba a Dios negativo, no culpaba a Dios por lo que yo había vivido. Al contrario, quería conocer de ese Dios del cual mi abuelita me introdujo y las historias de esta persona que me contaba. Fíjate que eso es bastante impactante, porque usualmente cuando una persona es abusada por alguna persona del clero o alguna persona que se llama religiosa o habla de Dios, dicen, pues si el Dios que ustedes le sirven es así, si Dios permite este abuso, ¿para qué yo creer en Dios? Y sé que van a haber muchas personas que escuchan este podcast que quizás tú has pasado una situación similar o peor, o quizás no tan mala, pero fuiste lastimado por una persona llamada, entre comillas, cristiana. O que te presentó un Dios que realmente no es el Señor que nosotros le servimos. Exactamente. Yo creo que es peculiar en mi historia de que no me volqué en contra de ese Dios que no conocía. Al contrario, deseaba conocerlo. Incluso, ¿verdad? Ya cuando la adolescencia, cuando pasé por la anorexia y todas las otras situaciones, era un deseo de conocer a este Dios. Cuéntanos un poquito más, porque yo sé que hay personas que no conocen lo que es la anorexia. ¿Qué pasó? Porque esta memoria de tu abuso, ¿fue algo que tú pensaste en él constantemente hasta los 20 y tantos años? ¿O fue una memoria que guardaste en el baúl de los recuerdos y el dolor estaba ahí, pero ni te acordabas? ¿Y cómo afectó eso? ¿Cómo te afectó en tu cuerpo fisiológicamente, en tu salud? ¿Qué otras áreas afectó? Bueno, cuando salimos de Nicaragua a la edad de 8 años, esa experiencia de 2 años
se quedó en Nicaragua y en mi cerebro en algún lugar. Yo olvidé totalmente esa experiencia. Pero en los años de la adolescencia, la anorexia, la bulimia, el no poder tener relaciones con las personas, estaba ahí conmigo y yo no entendía el porqué de estas experiencias que yo vivía. No sabía cuál era la raíz de ese problema. Entonces yo lo olvidé yo te diría, pasó a los 6 hasta los 18 años. Un día, viendo televisión con mi mamá, vino la primera memoria y empecé a preguntarle, esta persona, ¿cómo se llama? ¿A dónde estaba? ¿Qué era? ¿Él era un tío? ¿Qué era parte de la familia? Mi mamá me dijo, no, era el chofer de la familia. Wow. Entonces ahí empecé a recordar mucho más de la experiencia. Uh-huh. ¿Qué pasó? Bueno, anorexia por las consecuencias del abuso. Yo me miraba en el espejo y a mí no me gustaba lo que yo miraba. Entonces la anorexia, yo pensé, esto va a cambiar mi cuerpo y la manera que yo pienso de mi cuerpo. Entonces pasaba días sin comer porque yo me miraba en el espejo y yo decía, no quiero lo que veo. Y pensaba que la anorexia iba a cambiar esa imagen que yo miraba en el espejo. Y fueron años difíciles. Me desmayaba, me llevaban al médico. Wow. Y volvía a lo mismo. La bulimia también, ¿verdad? Bulimia es cuando comes, después te sientes culpable y vas y vomitas todo. También eso lo pasé por psicólogos, estaba con psicólogos, psiquiatras, pero no había una respuesta, una solución del vacío que yo sentía por dentro. Y cuando tú pasabas por esa experiencia de la anorexia y la bulimia, ¿estabas pensando en el abuso o era ese vacío y ese dolor que no sentías? O sea, ¿sabías por lo que estabas queriendo hacerte eso a ti misma o era algo que estaba en el subconsciente? Ya a los 18 años, cuando la anorexia fue crónica, yo ya estaba consciente del por qué yo hacía lo que hacía. Ya tenía la respuesta, fue por el abuso. Okay. Pero de los 8 a los 18, yo no sabía por qué hacía las cosas. De los 18 a los 23, cuando yo ya tengo las memorias, entonces yo quería castigar mi cuerpo. Yo quería cambiar la manera que yo me miraba al espejo. Entonces sí pensaba en el abuso y era más doloroso, era más duro, era más profundo, el odio era más palpable en todo lo que hacía. Tenías una imagen desvirtuada de ti misma. Totalmente. Y no la imagen que Dios tenía para ti. Y entonces, ¿tu familia se daba cuenta que estabas pasando por eso? ¿Sabían que estabas? O sea, porque usualmente a veces estas personas tienen esas conductas escondidas. Pero cuando tus hijos empiezan a perder peso o te ven a veces los dedos marcados por meterte los dedos en la boca, por provocarte el vómito, ¿hubo algo que tu mamá se daba cuenta o algún familiar? ¿No te veían mal, no te veían enferma? Mi mamá, cuando yo le conté la historia de las memorias a los 18 años, la bendición en mi caso en particular, ella me creyó. Ella me dijo, sí. Esa persona existió, esa persona era tal persona, y yo le dije, esta persona hizo todo esto. Y la bendición en mi caso fue eso, que ella creyó lo que yo le estaba diciendo. Y empezó a haber cambios en mi vida. Pero cuando ya fue muy crónico, a los 22, 23 años, antes que el Señor me salvara, ellos se regresaron a Nicaragua y yo me quedé sola, viviendo en el Canadá, terminando la universidad. Entonces, el peor año que yo tuve, mi mamá y mi papá no lo vieron hasta que yo regreso a Nicaragua, me ven en el estado que estoy, que pesaba, yo creo que 85 libras, y 2 semanas después fue cuando el Señor me salvó. Yo creo que es bien importante que los que nos están escuchando sepan que lo importante que es el apoyo y el reconocer cuando una persona te dice, pasé por esto, escuchar. Así es. Escuchar. Y es bien importante que, a pesar de que estamos hablando de fe y del Señor, que si conoces a una persona que está pasando por esa condición, es importante que vean a un profesional de la salud, que vean
psicólogos, consejeros, porque son cosas bien profundas. Así es. Pero sí sabemos que hay unas cosas que solamente Dios las puede hacer. En estos momentos de oscuridad, en que no veías ninguna salida de tu angustia, que estoy pensando que hasta querías morir, del dolor, de la anorexia, de lo que... Llega un momento que tienes dolor y no sabes ya ni por qué. Tienes dolor y ya no quieres existir. ¿Cómo en medio de esa oscuridad tan terrible fue que encontraste la puerta que dio la libertad? ¿Y cuál fue esa puerta? Cuando mi mamá y mi papá, mi familia se regresan a Nicaragua, yo me quedo en el Canadá. Ese fue el peor año. Ahí fue donde quise intentar quitarme la vida porque yo decía, esto es tan doloroso, tan duro, que yo no encuentro una salida. Entonces empezó la depresión y el querer morir. Pues yo intenté quitarme la vida 2 veces y ahora puedo decir la providencia del Señor, que alguien siempre llegaba en ese momento cuando yo intentaba quitarme la vida. Llegó un día donde me levanté por la mañana. Mis días era levantarme, sentarme en el sofá. Cuando tenía energía leía libros y yo decía, mañana no voy a amanecer. Mañana no voy a amanecer porque no comía. Entonces, poquito a poco estaba muriéndome. Cuando un día yo me levanto y yo escucho, yo no sé si fue afuera, yo no sé si fue adentro, yo no sé si fue audible, si fue en mi mente, no te lo puedo explicar, pero una voz que dijo, vete a Nicaragua, que allí me vas a conocer. Y yo te digo, Rafael, yo no sabía que era Dios, pero yo sabía que yo tenía que irme a Nicaragua porque yo iba a conocer a la respuesta que yo andaba buscando. 7 días después estaba en un avión, me fui para Nicaragua y llegué y mi mamá y mi papá me vieron en el estado que estaba, pesaba como 85 libras. Yo me estaba muriendo, muerta en vida. A las 2 semanas mi mamá me lleva a una reunión de unas mujeres que ya tenían 1 año de estar orando por mí. Y me llevan a esa reunión y yo escucho a una mujer contar su vida, el antes y después, y que había conocido a Cristo y que Cristo la había salvado. Y yo llegué esa noche a mi casa y yo le dije, ok, la voz que yo escuché era Dios. Dios, estoy aquí. Tú me trajiste a Nicaragua donde tú estás. Sálvame porque yo me quiero morir. Wow. Y cuando me desperté al día siguiente, yo era una persona totalmente diferente. Lo primero que quería era comer. Tú sabes, yo pasé tantos meses no querer comer para morir. Ahora que el Señor me salvó y me dio vida, quería comer. Gloria a Dios. Y eso fue lo primero. Me levanté, salí del cuarto. El primer desayuno que había comido en semanas. Salí afuera, el sol, los árboles, las flores. Todo era vida, totalmente diferente. Y ahí empezó el caminar en el Señor. Wow, qué experiencia. Qué experiencia increíble, cómo de la noche a la mañana. Así es. Lo que tantos años, solamente una palabra del Señor. Una palabra, así es. Me acuerdo la parte del centurión que dice, di solo una palabra y mi siervo sanará. Así es. Y verdaderamente la palabra del Señor transforma. Cuéntanos cómo empezó tu caminar de fe después de esto, porque esto no puede... O sea, hay cosas que el que es nueva criatura, el que está en Cristo nueva criatura es, pero hay unas cosas con las que estamos bregando todavía. ¿Cómo fue ese proceso de la Nedelka de antes a la Nedelka de ahora en Cristo? ¿Cómo fue? ¿Entendiste plenamente la experiencia que tuviste ese día? ¿Pudiste entenderla al principio? Sí, esa mañana que yo me levanto, yo no podía explicar, obviamente, lo que me pasó. Yo le dije a mi mamá, yo buscaba por dentro y yo la miraba a ella porque yo la culpaba. Todo lo que yo viví y pasé fue tu culpa porque tú no me cuidaste como mamá. Y cuando yo la veo esa mañana, yo siento un amor y una compasión por mi mamá que yo me buscaba por dentro y yo decía, ¿qué me pasó? Y yo tenía un gozo, una paz, una felicidad. Pero cuando empiezo a caminar, a estudiar la Biblia, empiezo a ver cosas en mi vida que todavía eran mentiras que yo creía.
Y lo que yo decía al principio, mentiras acerca del matrimonio, mentiras acerca de los niños, Sí. mentiras acerca de los hombres en particular. Y en el caminar en el Señor, creciendo, ¿verdad? En su verdad, lo que tú leías en Juan 8:32, que la verdad te hará libre. Eso fue lo que me liberó a mí. Claro, el Señor puso libros, recursos, personas, una iglesia local donde me ayudó, pero fue su palabra que me hizo ver Amén. la verdad y la bendición del matrimonio y la bendición que son los hijos. Y eso fue lo que me ayudó a cambiar, a transformar mi mente a lo que hoy, ¿verdad?, es la realidad en mi vida. Wow, para cada persona va a ser individual, pero como ¿cuántos años fue este proceso de transición entre tú no querer ver hombres, tú no querer hablar con hombres, tener relaciones, y mucho menos niños, a conocer a Diego y tener tus hijos? ¿Cómo fue ese, o sea, por qué pasaste para poder llegar ahí? Bueno, cuando el Señor me salva, yo regreso a Canadá a terminar mi carrera y lo único que yo quería como soltera cristiana era conocer a Cristo. A mí me entró un deseo profundo. Yo le digo a los solteros, disfruta tu tiempo de soltería, donde te puedes empapar de lo que es el Señor. ¿Quieres casarte? Perfecto. Pero en el momento de la soltería, lo que puedes hacer es conocer del Señor, empaparte de Él. Y eso fue lo que me pasó por ese tiempo. Yo diría tal vez a los 5 o 7 años de ser soltera, yo empiezo a sentir un deseo de querer casarme. Y el Señor usó a una pareja misionera para presentarme, puertorriqueña, con apellido Medina también. Y Dios usó a esta pareja para presentarme a Diego. Entonces fue un proceso como de 7 años en mi vida, ¿verdad? Donde el Señor empezó a renovar mi mente con lo que tiene que ver con el matrimonio. Y cuando los viste como casamenteros, pusiste en una pared de momento, dijiste, no, esto no es para mí. O sea, ¿te abriste al principio o fue una completa pared? No me hables de nadie, yo estoy para el Señor nada más. Ni me digas. Fue una pared y también aquí lo que te decía al principio, cuando yo tenía un prejuicio, no solo para los hombres, pero en especial los hombres latinos. Yo decía, yo me voy a casar con todo el mundo excepto un hombre latino. Ese sería el último persona que yo escogería. Y cuando esta pareja me dijo de Diego, lo primero que le pregunté fue, ¿es latino? Y me dijeron, sí, pero no es el latino que tú piensas. Yo dije, no, es hombre y latino, no quiero nada. Pero los planes del Señor nadie los detiene. A los 6 meses de que me presentaron a Diego, por primera vez hablamos y fue algo tan maravilloso que yo hoy te digo, Rafael, si el Señor me hubiera dado lo que yo quería, eso yo digo, gracias Señor, que no me diste lo que mi corazón quería, que me diste lo que tú tenías para mí y lo que yo necesitaba para mi vida, para avanzar la obra de Él. Dios es un regalo del cielo, el mejor hombre latino que existe, porque es una bendición para mi vida, que era exactamente lo que yo necesitaba. ¿Escuchaste, Diego? Cuídala. Es impactante porque Dios tiene planes para nuestras vidas. Dios es soberano y a veces no entendemos por qué las cosas pasan como pasan, pero Dios prepara nuestros corazones antes de darnos ciertos regalos. Porque si te hubiese dado a Diego 10 años atrás, eso no iba para ningún lado. Pero el hecho de que Dios preparó tu corazón, que buscó gente que fueran mentores para tu vida. Si tú eres joven, busca personas que sean mentores para tu vida. Es bien importante buscar personas que sean experimentadas en la palabra de Dios. Y por palabra de Dios me refiero a una palabra bíblicamente, o sea, una enseñanza bíblica. Sí, ese discipulado, esta pareja me discipuló, me enseñó con su vida, el testimonio. Él obviamente un puertorriqueño latino, y yo decía, wow, esta mujer Ivette tiene una bendición en su esposo. Y yo me acuerdo preguntándole a Néstor, yo le decía, pero ese muchacho Diego, ¿tú lo aprobarías? Porque él me quería como hija.
¿tú lo aprobarías? Y me dijo, sí. Entonces, ver su vida, su testimonio, eso a mí me dio un poco de seguridad y paz de que si él me quería como hija y aprobaba a Diego por el amor que ellos me tenían y el cuidado de mi vida espiritual, yo dije, ok, tal vez esto es algo que Dios tiene para mí. Y por eso fue que yo me abrí a esta nueva etapa donde el Señor me llevaba. Y por eso es bien importante que nosotros ahora que estamos casados, con familia, que seamos buenos mentores. Hay gente que nos está mirando y ellos van a decir, si casarme con un hombre cristiano es como casarme con Rafael, con Roberto, con quien sea, olvídalo. No lo quiero. Porque la perspectiva que tú tenías de un hombre latino no era tanto por la raza, era porque la persona que te lastimó era latina. Así es. No es cuestión de que, no es que no me gustan los puertorriqueños o los cubanos o lo que fuera. Es cuestión de que la persona que te lastimó fue así. Pero cuando tú ves un varón de Dios, una mujer de Dios, que camina en un matrimonio bíblicamente, que se aman como el Señor dice que nos amemos, y tú dices, wow, yo quiero algo así. Yo quiero eso. Y lo lindo de eso es que el Señor me regala un hombre latino como esposo. Y hoy en día, todito donde el Señor nos ha abierto las puertas es para Latinoamérica. Wow. Lo cual yo decía, jamás yo quiero casarme con latino y ser parte de Latinoamérica. Y como el Señor totalmente el cambio, la transformación en mi corazón, que es las buenas nuevas. Eso es lo que hace el Evangelio, que transforma la persona a una nueva criatura. Entonces yo fui de 100 a un extremo, de 0 a 100. No querer saber nada de Latinoamérica y hoy en día servir a Latinoamérica de diferentes maneras. Entonces es algo precioso, que ese era el hombre que Dios tenía para mí. Podríamos cerrar este capítulo aquí. Nedelka y Diego vivieron felices para siempre. Pero vamos a hablar de la realidad de la vida. De alguna manera, ese evento de los 6 años afectó tu matrimonio y tu crianza con tus hijos al principio. Que hubo alguna lucha que tuviste que pasar porque Dios está cambiando nuestras mentes. Está constantemente transformando nuestras mentes por el Espíritu Santo y hay cosas a las que tenemos que sanar. Hubo situaciones en las que todavía tenías, ok, me puedo casar, pero todavía tengo un choque. Una de las cosas, la sumisión. Yo me casé a los 31 años. Mi último trabajo fue en Naciones Unidas. Yo, ¿verdad? Era una persona que tenía muchos privilegios y llegar a casarme y estar bajo la autoridad de un hombre, yo dije, ¿qué hice? Entonces, al mes de casada, yo dije, esto es el matrimonio. Yo no quiero esto. Y recuerdo, Diego se fue al trabajo, me quedé sola y empecé a leer Efesios. Y Efesios 5:21 dice someterse unos a los otros por amor a Cristo, creo. Pero el 22 habla exactamente a las esposas, que les dice, mujeres, sométanse a sus maridos como al Señor. Y cuando yo leí esa frase, como al Señor, eso significa que cuando yo me someto a Diego, yo me estoy sometiendo a Cristo. Y yo dije, yo a Cristo me someto, pero a Diego no. Y yo en ese momento me di cuenta, yo quiero agradar al Señor. Yo quiero vivir para Cristo. Y eso significa someterme a mi esposo. Esa mañana Diego se fue a trabajar con una esposa. Cuando Diego regresó a casa, después de yo haber visto y entendido ese versículo, yo era otra esposa. Y yo le digo a las mujeres, someterse es una bendición porque Cristo se sometió al Padre hasta la muerte. Y si nosotros imitamos a Cristo de esa manera es donde viene la bendición. Entonces esa fue una área que al mes de casado el Señor muy rápido renovó mi mente. Y lo otro que te puedo decir es no solo la sumisión, pero aprender a confiar, ¿verdad? Yo tuve problemas con la confianza. Confiar en el liderazgo de mi esposo. De que si mi esposo toma una decisión es porque Dios lo está guiando. Y por medio del matrimonio yo he aprendido a confiar a un hombre latino, a confiar a mi esposo,
que Él nos está guiando a lo que el Señor le está dirigiendo a Él. Y eso fue una área que varios años para yo poder verlo de una manera bíblica. Yo creo que es muy importante que hagamos un paréntesis un momentito, porque ahora mismo hay una discusión entre iglesias que si hay que ser egalitario, complementario. Yo quiero que en unas cuantas palabras, en unos minutos, discutas un poco de lo que es la sumisión bíblica, porque yo estoy seguro que hay mujeres latinas que están escuchando, ok, voy a apagar el podcast ahora, no quiero escuchar esto, porque volvemos a lo mismo, quizás vieron un papá machista, maltratante y pensaban que eso era sumisión. A mi mamá todo el tiempo mi papá la maltrataba y eso era, o sea, piensan esas cosas, eso no puede ser sumisión. ¿Qué es sumisión bíblica y cómo en el matrimonio nos complementamos? Porque si somos hechos a imagen de Dios, delante de Cristo ya no hay hombre, ya no hay mujer, no hay judío ni griego, pero hay unos roles en el matrimonio y hay roles que no son iguales porque Dios no los hizo iguales, pero no es que te hagan menos, es que estamos hechos para complementarnos el uno al otro. Cuéntanos un poquito de tu perspectiva y de la perspectiva bíblica de la sumisión de la mujer para que aclaremos ese punto que es tan importante específicamente en Latinoamérica. Lo primero que quiero decir es, te entiendo. No apagues el podcast. Te entiendo. La sumisión es algo que por la historia de la humanidad, el Señor lo dijo desde el Edén, que el hombre va a ponerle, ¿verdad?, la bota a la mujer, va a tener eso, pero la mujer va a querer levantarse. Entonces es algo que el ser humano vivimos con eso. Y cuando hay situaciones, experiencias alrededor donde esa parte de la humanidad quiere sobresalir, yo entiendo, yo no vi nunca a mi papá maltratar a mi mamá, pero el abuso que yo pasé por niña creó en mí una rebelión en contra de la autoridad y de la autoridad del hombre, obviamente. Pero cuando yo descubrí que la manera bíblica te trae libertad y que si tú de verdad quieres agradar al Señor con tu vida, la sumisión es algo que debes abrazar porque te va a dar libertad. Hoy en día yo entiendo que yo soy un complemento para mi esposo. Yo no quiero hacer el rol de mi esposo. Yo no quiero estar en los zapatos de mi esposo. Antes sí. Yo decía, el hombre puede, yo también. Hoy en día, viendo al padre y al hijo, de que el hijo se sometió al padre hasta lo sumo, yo querer imitar eso con mi esposo trae libertad, como dice la Escritura. Allí hay bendición y lo he visto una y otra vez en mi vida. Cuando yo me someto y quiero hacerlo por imitar a Cristo, porque fue lo que Cristo hizo, yo veo la bendición no solo en mi matrimonio, en mi vida espiritual, y ver que mis hijos están viendo lo que es el modelo bíblico de la familia y del matrimonio. Entonces no solo me bendice a mí como esposa, sino las siguientes generaciones que nos están viendo a nuestro alrededor. Y estoy escuchando a los hombres gritando al otro lado, ¡amén! Pero déjame decirte, varón de Dios, tú tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Entonces tu amor hacia tu esposa es sacrificial. O sea, ella es primero en todo. Primero Dios. Así es. Y luego a tu esposa y luego a tus hijos. Ese es el orden bíblico. Y es imposible hacerlo en tus propias fuerzas. No puedes. Igual el someterse. Si yo intento hacerlo en mis propias fuerzas, voy a fallar. Pero cuando ponemos a Cristo como ejemplo y lo que Él hizo, se puede. Se sometió al Padre, se sometió en una vida de oración. Así es. Vivía la Escritura. Así es. Y es importante que tú, como varón de Dios, ok, tú eres el líder, pero a ti se te va a llamar a cuentas más fuertes. So, cuida a tu esposa, cuida a tus hijos. Pero quise hacer este paréntesis porque yo creo que es bien importante, porque de ahí viene raíz de mucho maltrato por malinterpretaciones bíblicas. Lea la Biblia como se debe leer y no como culturalmente uno la quiere leer. Es bien importante que leamos eso. Y hablando de eso, de interpretar la Biblia, ¿hubo alguna diferencia entre el mensaje del Evangelio que conociste inicialmente y lo que hoy conoces? Que especialmente viniendo de Latinoamérica nuevamente, hay tantas cosas que se están diciendo que no están de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Qué
¿Hubo alguna diferencia y cómo esa diferencia afecta tu relación con Dios y tu sanidad emocional? Sí, cuando el Señor me salva a los 23 años, yo empiezo obviamente a estudiar las Escrituras y empiezo a congregarme en diferentes iglesias cuando regreso a Nicaragua que no tenían la doctrina sana y bíblica. Pasé 10 años en iglesias donde no predicaban la Escritura y yo miraba irregularidades en esas iglesias, pero yo no te podía explicar qué era. Entonces llegó un tiempo en la vida de Diego y mía donde conocimos a un hombre de Dios que ya está con el Señor, donde él empezó a tener estudios bíblicos con Diego y Diego empezó a ver de que lo que oíamos del púlpito era diferente a la Biblia. Y Diego empieza a caminar con este hermano y él empezó a hablarme a mí acerca de la Biblia, sencillamente lo que dice la Biblia. Yo rechacé eso y yo dije, no, eso está mal. Pero el Señor empezó a tratar conmigo en lo secreto, empezó en mi tiempo de oración. Yo miraba algo en la Biblia y después yo escuchaba al pastor de la iglesia y yo decía, sí, Diego tiene razón, hay algo que no está bien aquí. Rafael, así como la salvación a los 23 años, a los 31 años, como 31 años, fue como que escamas de los ojos se me cayeron. Y empecé a leer la Biblia con unos ojos totalmente diferentes. Entendí la soberanía de Dios, la providencia de Dios, que Dios tiene control de todo, que todo lo que nos pasa tiene un propósito, Amén. que no está nada fuera del alcance y de las manos del Señor. Y empecé a ver, ahí fue donde el Señor me mostró, los hijos, tú no estás en control. Tú no eres la que no quiere tener bebé. Soy yo que te estoy preparando, no para tener hijos biológicos, pero para regalarte 5 niños por medio de la adopción. Y por primera vez yo entendí, yo no tengo el control. Yo no soy la que cierro y abro puertas. Es el Señor en su misericordia que hasta ahora no ha permitido que yo no tenga hijos, porque Él tiene un plan. Y esas fueron una de las primeras cosas que yo vi en mi vida, de que una mala doctrina te da una manera de tomar decisiones equivocadas. Eso es así. Y vemos como hoy día la gente pasa por ciertas crisis y hay varias respuestas. O te dicen, pues quizás estás en pecado y por eso estás pasando por la situación que estás pasando. O estás en medio de la circunstancia y tú dices, pues lo que pasa es que no tienes fe. Tú no sabes orar, tú no tienes fe, tú no conoces a Dios. Si tuvieras una relación con Dios y con el Espíritu Santo, o no oras suficiente, o no lees la Biblia suficiente, o es que tú no estás declarando y decretando y atando y paralizando y amarrando y tirando como siguen las reglas, o lo estás haciendo en el orden que no es, Así o no es. ayunaste suficiente. A veces ese tipo de persona se amarga más con Dios, le da más coraje con Dios, porque yo hice la fórmula, yo hice lo que se supone que sea y todavía tú no me escuchas. Así es que cuán importante es conocer el Evangelio correctamente, bíblicamente, cuando enfrentamos esas crisis en nuestras vidas. Sí, yo hoy en día te puedo decir de que, como dice Romanos 8:28, que todo es para bien. La Biblia nos dice también de que todo lo que pasa o viene a nuestras vidas, que le demos gracias al Señor y que ahí vamos a ver su voluntad. Eso yo no lo entendía antes. Yo decía, pero yo le estoy pidiendo esto al Señor, ¿por qué me está dando otra cosa? Y eso uno lo va aprendiendo y lo va abrazando, de que la manera bíblica verdaderamente es el secreto de nuestra vida en Cristo. Y podemos aceptar y abrazar lo que dice la Escritura en vez de lo que nos han enseñado por medio de una doctrina que no es bíblica. Wow. Nedelka, pasaste por la situación de abuso, pasaste por la situación de anorexia, de bulimia, aprendiste a ser esposa, aprendiste a ser madre. Cuéntanos de Nedelka hoy. ¿Cómo está Nedelka con su familia? ¿Y qué es lo que está haciendo Dios en tu vida? ¿Cómo entraste en el área ministerial? ¿Cómo fue esa entrada después de toda esta crisis?
¿Cómo pudiste llegar a donde estás hoy? ¿En qué manera Dios te está usando para esparcir las buenas nuevas? Cuando el Señor me quita esas escamas de los ojos y por primera vez yo veo la doctrina sana, yo digo, yo me quiero sentar porque yo quiero aprender. Yo ahorita no tengo nada que decir. Y por muchos años yo me senté a estudiar de hombres. Empezamos a ir a una iglesia sana porque yo decía, yo creí que conocía al Señor, era salva, pero una mala iglesia. Ahora yo quiero conocer lo que es la buena doctrina. Entonces por muchos años yo me senté porque yo quería aprender. Y el Señor empezó a despertar un amor increíble por Latinoamérica. Y yo decía, pero yo vivo en Estados Unidos, voy a una iglesia en inglés, ¿por qué siento esto por Latinoamérica? Y de diferentes formas Dios empieza a darnos oportunidades de conocer a personas que Dios ha levantado en Latinoamérica y nos conocíamos de una manera, de otra manera. Y empezó, como te digo, ese networking, ¿verdad? De conocernos. Conectándonos con ellos. Uh-huh. Y después oportunidades donde podíamos servir, donde podíamos dar, donde podíamos, después una inquietud de que nuestra iglesia de San Antonio plantara iglesias en Latinoamérica. Los pastores decían, claro que sí, ¿dónde? Pues Nicaragua fue uno de los lugares. Entonces yo empecé a ver de que todo ese tiempo que yo estaba sentada aprendiendo, el Señor de alguna manera lo estaba usando para avanzar el evangelio en Latinoamérica. Entonces hoy en día pues las oportunidades han sido maravillosas en el Señor de traducir, de poder publicar libros, de poder tener oportunidades como esta aquí en Bridge, de contar la historia que el Señor escribió en nuestras vidas, de poder plantar iglesias en Latinoamérica, de poder tener esas conexiones con personas, de que Dios los está usando de una manera particular y que como somos un solo cuerpo, poder avanzar el evangelio. ¿Y estás trabajando con el ministerio de Tim Challies? ¿Y con quién más? Sí, Tim Challies, que yo sé que es muy conocido en Latinoamérica. El Señor abrió esa puerta de poder ser la coordinadora de todo su material, de todos sus recursos en español. Es una persona increíble, Tim. También colaboradora con Aviva Nuestros Corazones, Soldados de Jesucristo, poder traducir, poder interpretar, poder tener oportunidades en diferentes países con diferentes personas. Wow, a la verdad que vemos la gracia de Dios en tu vida. Y antes de terminar, siempre le digo a los invitados, queremos que compartas algo bien importante con los que nos escuchan, y es que es el evangelio, porque como hablábamos hace rato, no solamente en Latinoamérica, en todo el mundo hay un mal concepto de lo que es el evangelio, tanto del lado de la gente del mundo como dentro de la misma iglesia. Hay gente que se encuentra como te encontrabas tú, como me encontré yo en algún momento. Sí, yo creí en el Señor, pero ya. Y entonces viene la crisis y nos lleva el viento volando porque no entendemos qué es el evangelio. Y cuando nosotros entendemos lo que es el evangelio, es como si naciéramos de nuevo otra vez. Así es. Porque la vida te cambia, todo te cambia. Es como que, wow, en realidad esto es lo que significa esto, es enorme. Cuéntanos en tus propias palabras para aquellos que nos están escuchando, ¿qué es el evangelio? ¿Y cómo tenemos que responder a esas noticias? Yo siempre le digo a las personas, el evangelio comienza en la cruz. Si tú ves a la cruz de Cristo y si tú sientes o ves dos emociones, no me gusta la cruz, eso es algo de que no me gusta pensar, tú necesitas a Cristo. Tú necesitas ver de que esa cruz donde Él murió por pecadores como tú y como yo, una vez que nacemos de nuevo, lo abrazamos. Esa cruz es preciosa para nosotros. Como vemos a ese Cristo que dio su vida por mí, es algo increíble. Entonces yo le digo a las personas, cuando tú ves a la cruz, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Es algo que tú lo abrazas, que te da gozo, que te da libertad. Pero si empiezas a decir no quiero, no me gusta, entonces ahí empezamos a decirles, entonces mira,
Mira lo que dice la Escritura, ese hombre que murió en esa cruz en la cual tú no quieres pensar o tú no quieres ver, Él quiere que tú vengas a Él así como estás. Amén. Así como estás, y Él te va a dar vida, va a perdonar cuando tú te arrepientes y abrazas esa preciosa cruz, que es donde hay vida porque hubo muerte, donde hay libertad porque Él murió allí. En la cruz es donde comienza nuestra libertad en Cristo. Eso es así, amén. ¿Y merecemos ese regalo de salvación? ¿Lo merecemos? No. Para nada, nada. Es por misericordia, es por gracia, es porque uno dijo, yo voy a morir por ellos. Y es un regalo que el Señor nos da cuando reconocemos quién somos delante de Él y quién es Él delante de nosotros. Amén. Wow. Verdaderamente las nuevas del Evangelio ha transformado nuestras vidas y esa es una de las razones por la que hacemos episodios como los hacemos en Bridge Radio. Declarando la palabra de Dios, hablando las buenas nuevas al mundo. El último episodio hablamos acerca de dónde está Dios en medio del sufrimiento. Y esta es parte de, como quien dice, parte 2, algo más específico de dónde estuvo Dios cuando alguien se debe estar preguntando, ¿dónde estuvo Dios en medio de tu abuso? ¿Dónde estuvo Dios? En el mismo lugar, en el trono. Yo te puedo decir, Rafael, yo veo ahora mi vida hacia atrás y yo digo, el Señor permitió eso, la persona que lo hizo pecó, hizo un mal, un crimen, pero en mi vida Dios lo permitió para yo poder decir hoy en día, el hombre sin Cristo no tiene esperanza. Amén. Porque así como Él pecó contra mí, yo he pecado contra Dios también. Amén. Amén. Y dice Romanos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien a aquellos por cuyo propósito fueron llamados, ¿verdad? Así es. Así es que, bueno, gracias un millón, Nedelka, por compartir con nosotros tu testimonio, las buenas noticias del Evangelio y lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Dónde te puede encontrar la gente si quieres que te encuentren? En los medios sociales, ¿cómo pueden encontrar a Nedelka Medina y encontrar esa información de Aviva Nuestros Corazones? Que mi esposa acabó de bajar esa aplicación y quedó fascinada. Le damos saludos a la gente de Aviva Nuestros Corazones y damos gracias por lo que están haciendo en el Ministerio de las Mujeres en Latinoamérica. Sí, bueno, me pueden encontrar en Facebook Nedelka Medina o Nedelka Medina en Instagram. Ahí me pueden encontrar. Y ella tiene un video, me gusta mucho. El título en español sería Libre para tener hambre por Él. Así es. Free to be hungry for Him. ¿Así es como Free to hunger for God. Free to hunger for God. Ahí hay aquellos que hablan inglés, es un video como 10 minutos que pueden ver en Facebook en la que ella cuenta su testimonio para Revive Our Hearts, el ministerio en inglés de Aviva Nuestros Corazones. Bueno, Nedelka, gracias otra vez por compartir con nosotros en Bridge Radio. Esto ha sido un episodio increíble. De verdad que vamos de gloria en gloria. Estoy súper contento de los invitados que estamos teniendo, de la oportunidad que tenemos, tanto como en el ministerio de Bridge Radio en inglés, de traer autores, de traer predicadores, de traer personas de la iglesia, laicos, que han sido impactados por las buenas nuevas del Evangelio, ver la transformación que causa el Evangelio y poder compartir con ustedes todo tema desde una perspectiva bíblica. Quiero invitarles a que busquen nuestra aplicación, el Bridge App, tanto en el Apple App Store como en el Google Play Store. Pueden bajarla y pueden ver episodios. Hay uno que es Bridge Radio Español y luego Bridge Radio, que están los episodios en inglés. Pueden visitarnos también en nuestra página web, bridgeminlaredo.org. Es bridgeminlaredo.org. Y ahí pueden ver episodios de Bridge Radio, tanto en inglés como en español. Pueden ver el blog en español, pueden ver el blog en inglés. Y este podcast lo pueden descargar en Apple, Android, Google, Stitcher Radio, Apple Podcast, y en la página web de Bridge. Así es que estamos contentísimos de que una vez se juntaron con nosotros para escuchar lo que Dios tenía que decir hoy a través de su palabra y de los testimonios, y no queremos irnos sin antes compartir con ustedes otra vez lo que dice el Catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte?
que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo. Así es que sigamos adelante en el Señor. Nos vamos a ver en el próximo episodio de Bridge Radio. Que Dios los bendiga.